En este video vamos a hablar acerca de la población y muestra, partiendo del video de estadística que le precede a este, en donde se explicaba la diferencia entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Si recordamos un poco, cuando trabajamos con una estadística descriptiva lo hacemos mediante una población completa, y cuando trabajamos con una estadística inferencial pues lo debemos hacer mediante una muestra. Ahora este video se tratará de diferenciar cuándo tendremos una población y cuándo tendríamos una muestra. Primero veamos los conceptos básicos acerca de la población y la muestra. Tenemos el primero: se define población como un conjunto total de individuos, objetos o eventos que tienen las mismas características y sobre el que se está interesado en obtener conclusiones. Es decir, la población en sí serán todos los individuos. Vean, acá tenemos un todo y acá tendríamos individuos. Estos individuos prácticamente tendrían o se representarían mediante características que los diferenciarían unos de otros, y mediante esas características es que se va a abordar el estudio. Ahora bien, de esta población, pues como les decía, muchas veces trabajamos la estadística descriptiva, pero cuando trabajamos la estadística inferencial lo hacemos a través de muestras, y ahí es en donde interviene lo que es la muestra. Pero entendamos población como el conjunto total, es decir, lo vamos a ver como un todo o lo vamos a estudiar como un todo. Ahora, si estudiamos a la muestra, tendríamos que, si se toma una parte de la población, vean, ahí está el conjunto total, con el propósito de ser estudiada, a este grupo seleccionado se le llama muestra. Acá tenemos una ilustración en donde nos podemos guiar. La población sería el total de individuos. Ahora, analicemos que cada individuo que tiene diferente color podría ser debido a las características diferentes de los individuos. Ahora bien, si ustedes se fijan, tenemos individuos del mismo color, que significaría que esos individuos comparten ciertas características, que son las de interés para realizar el estudio. Ahora bien, de toda la población se toma una pequeña muestra o una pequeña parte de esa población, y como ustedes pueden observar, en esta población nosotros tenemos a individuos que comparten, perdón, en esta muestra nosotros tenemos a individuos que tienen el mismo color de los que no son parte de esa muestra. Entonces lo que va a garantizar esto es que, como supongamos que los individuos que tienen color rojo comparten una característica específica, significa que los individuos que tienen color rojo, lo vamos a marcar acá, este individuo, este también y este, significa que esos individuos comparten las características de los individuos que no fueron tomados en la muestra. Entonces ahí es en donde interviene la estadística inferencial. Si estos individuos de color rojo, supongamos que son 6, si esos 6 individuos de color rojo que forman parte de la muestra presentan una característica específica, significa que los demás individuos también las van a presentar debido a las características que comparten entre sí. Entonces ese es el propósito o el objetivo de la muestra: tomar individuos, pero esos individuos deben compartir características especiales con los demás de la población para después poder hacer la generalización. Por ejemplo, si decimos que los individuos de color rojo son responsables, si acá en la muestra, en el estudio, resulta que los individuos de color rojo son responsables, significa que los demás individuos de color rojo de la población, por compartir características con estos 6, también se estimaría, y ahí está la palabra, se estimaría que son responsables, ya que esos 6 individuos son representativos de todos los individuos que sean de color rojo de la población. Ese es el objetivo en sí de la muestra: tomar una pequeña parte, pero que esa parte
sea representativa de toda la población, lo que les mencionaba en el video anterior. Si nosotros de una sección de 40 tomamos a 5 estudiantes y de esos 5 estudiantes, así, así porque si yo tomo a 5 estudiantes, los tomo sin ningún proceso específico, entonces los tomo o los tomamos como muestra a estos 5 estudiantes, pero en sí estos 5 estudiantes no son representativos de la población, que serían los 45. Entonces ahí es en donde interviene la buena selección de la muestra. En base a la buena selección de la muestra, así serán los resultados obtenidos del estudio. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar estos conceptos a algunos ejemplos, algunos casos, para identificar si estamos ante una población o una muestra. Tenemos el primer ejemplo. Vamos a identificar la población y la muestra en la siguiente situación. En un colegio se desea saber la ocupación de los egresados en la última década. Para esto se convoca a una reunión de egresados y de los asistentes se encuestan a 10 egresados de cada año. Estamos hablando que se desea saber la ocupación de los egresados de la última década, es decir, en los últimos 10 años. Entonces, si analizamos, la población sería todos los egresados de la última década, que serían las 10 décadas pasadas, y prácticamente la muestra serían los 10 egresados por cada año. Es decir, si van a ser 10 décadas tiene 10 años. Y por cada año se va a tomar a 10, significa que de esos 10 años, por cada año en sí se tomarían a 10, podríamos decir que en total serían a 100 los egresados que se tomarán en cuenta. Esos 100 egresados se convierten en los 100 estudiantes seleccionados para la muestra, 10 de cada promoción. A eso se refiere. Por lo tanto, la población en sí serían todos los egresados de la última década, es decir, de los últimos 10 años se tomarían a todos los egresados y de esos 10 egresados de esos 10 años se tomarían 10 de cada año y por eso tendríamos 100 egresados en total. Y esos 100 egresados serían la muestra que se tomaría. Entonces ahí vemos que la población es todo y la muestra es una pequeña parte de ese todo. Tenemos el ejemplo 2 también. Nos dice, en la maquila Sol y Verano SADCB se desea saber la preferencia en detergente de los trabajadores, para lo cual se encuesta a 70 de los trabajadores de dicha maquila para que elijan una de las marcas más utilizadas en El Salvador. En este caso, vamos a tomar como población a todos los trabajadores de la maquila. Recuérdense que la población la vamos a visualizar como un todo. En este caso, como el estudio se está haciendo en la maquila, vamos a visualizar que la población serían todos los trabajadores de dicha maquila. La muestra, en este caso, serían los 70 trabajadores que se van a encuestar. Esa sería la muestra. Y en base a la opinión de estos 70 trabajadores es que se va a generalizar para en sí poder estimar cuál es la preferencia en detergente de los trabajadores de dicha maquila. Entonces, a partir de la información que se recopile de estos 70, que sería la muestra, se va a generalizar para todos los trabajadores de la maquila. A eso se refiere. Veamos el ejemplo 3. Oscar Torrento es analista que realiza una investigación sobre la tendencia política para las próximas elecciones presidenciales, para lo cual administra una encuesta de opinión a 1000 personas en edad de votar e inscritas en el padrón electoral sobre la preferencia del candidato. En este caso, podríamos decir que la votación o las elecciones se llevarán a cabo en todo un país, que sería El Salvador, pero no toda la población sería, pero no todos los habitantes de
nuestro país o de un país sería la población en sí estadística. Tomemos en cuenta dos diferencias. Tenemos población demográfica, que es una cosa, y tenemos la población estadística. La población estadística sería prácticamente los individuos a los cuales, con los cuales se va a realizar el estudio. ¿Quiénes serían esos individuos? Pues serían prácticamente todos los individuos que están inscritos en el padrón electoral. ¿Por qué? Yo puedo ser habitante de El Salvador, puedo ser un individuo de la población de El Salvador, pero si yo no tengo 18 años, no voy a formar parte de ese padrón electoral que son los únicos que pueden votar. Por lo tanto, la población serían todas las personas que son parte del padrón electoral. Esa sería la población porque prácticamente son los que sean hábiles para poder votar. Y tenemos la muestra que sería específicamente a las 100 personas que se va a encuestar. En sí, cuando ustedes vean en un ejemplo que está haciendo referencia a una encuesta, directamente las encuestas se trabajan muchas veces con muestras y en este caso de estas 1000 personas, que esas 1000 personas deben estar dentro de este padrón electoral, serían las personas seleccionadas para la muestra.